acabamos de leer, vamos a meditar en esta palabra del Señor y pues les invito, hermanos, para que tengan allí abiertos sus Biblias y vamos a meditar, pues, hermanos, en la palabra de Dios. Comienza diciendo: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. En la mañana, hermanos, compartía con ustedes y les decía que pues tenemos la exhortación de vivir como es digno de un hijo de Dios. Y pues todos los que somos hijos de Dios, hermanos, estamos experimentando la nueva vida en Cristo. El Señor nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha librado de la esclavitud del pecado, nos ha librado de la condenación eterna. Y también la palabra del Señor dice que nos ha dado nueva vida. Y esto es igual también cuando encontramos y leemos que el Señor nos ha dado vida eterna. Ahora nos corresponde a nosotros, hermanos, vivir esta vida nueva y vivirla dignamente, como ya meditábamos en la mañana. Así que yo creo que para todos, hermanos, cuando comenzamos nuestra vida cristiana, necesitábamos aprender a vivir esta nueva vida, porque precisamente la palabra lo dice, ¿no? Era nueva, era algo que nosotros no conocíamos, era desconocido para nosotros, y pues comenzamos a aprender, pero nunca hemos dejado de aprender, aun cuando muchos ya tengamos mucho tiempo en la vida cristiana. Necesitamos seguir aprendiendo. Y todavía, por otro lado, hermanos, hay quienes durante muchos años no logramos o no pudimos, ¿verdad? No pudimos vivir la vida cristiana pues como el Señor la preparó para nosotros. Muchas veces por ignorancia de las Escrituras, ya sea porque no leíamos lo suficiente para conocer lo que tiene que ver con esta nueva vida, y en otro de los casos ignorancia también porque no lográbamos entender o comprender muchas cosas de las Escrituras. Y esto pues también por falta de la lectura y un conocimiento general. Pero pues en la medida en la que vamos leyendo y estudiando la palabra de Dios, pues nuestro conocimiento se va ampliando, y esta amplitud de conocimiento pues nos va ayudando a entender muchos pasajes, porque vamos contextualizándolo con lo que ya hemos aprendido de las Escrituras, y esto nos da pues mayor claridad, mayor comprensión de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Y ahora pues creo que nuestro crecimiento es mucho mayor, y entonces podemos vivir mejor la vida cristiana. Pero bueno, les decía que seguimos aprendiendo, y para los que tienen poco en el Evangelio, pues esto pues va a ser todavía de gran beneficio o de gran bendición. ¿Cómo vivir la vida cristiana? ¿Cómo vivir esta nueva vida? Entonces parte de cómo aprender a vivir la vida cristiana, pues es confiando en el Señor. Confiando en el Señor. Y precisamente este salmo nos habla de confiar en Dios. ¿Y cuál es el resultado de confiar en Dios?
En primer lugar, hermanos, en el versículo 1 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, perdón, me perdí aquí, es el Salmo 125. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Dice que los que confían en Dios son como el monte de Sión. El salmista comparaba la confianza en Dios como la firmeza, la permanencia del monte de Sión. Un monte pues no se puede mover, un monte no puede cambiar de lugar, ¿verdad? Está donde ha estado siempre. Y el salmista sacaba aquí el ejemplo de firmeza, de permanencia, pero también de estabilidad. Así que el cristiano que confía en Dios, que confía en Jehová, tiene la garantía de tener una vida estable. Tiene la garantía, pues, de vivir su vida de una manera, pues, más tranquila, más pacífica, más en contentamiento, una vida estable, ¿verdad? Entonces, la confianza en el Señor es muy importante. Si queremos tener una vida cristiana, y de hecho, pues una vida, porque la vida cristiana es integral, ¿verdad? Si queremos tener una vida estable en todas las áreas, y esto incluye estabilidad mental, estabilidad emocional, estabilidad en nuestra voluntad, pues necesitamos confiar en el Señor, necesitamos confiar en Dios. Ahora, esa confianza, hermanos, es lo mismo que confiar en Jesús, ¿verdad? Y precisamente hoy, pues como iglesia vamos a celebrar la Cena del Señor, el primero de este año. ¿Y por qué celebramos la Cena del Señor? Porque la Cena del Señor nos recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos recuerda, o es una conmemoración de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Él murió como pago por nuestros pecados. Y Él dio su vida en nuestro lugar. O sea, nosotros éramos los que debíamos morir ese tipo de muerte, no la muerte física, sino la muerte espiritual. Nosotros teníamos que morir, no había otra opción. Entonces Jesús tomó nuestro lugar, ¿verdad? Y por eso cuando leemos en los evangelios que Cristo, estando en la cruz, clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba sufriendo por un instante la separación de Él con el Padre. Nosotros en realidad no podemos calcular lo que Él padeció, lo que Él experimentó en ese momento, lo que le hizo clamar así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No podemos calcular, porque no lo hemos vivido y por la gracia de Dios nunca viviremos esa experiencia. Pero no solamente murió, sino que también resucitó para vencer a la muerte. Y Él, al vencer la muerte, ahora tiene el poder de dar vida a quien Él quiere. Y nosotros ya sabemos a quién se lo da. Aquellos que
se dan cuenta de su condición pecadora delante de Dios, de su incapacidad de poder vivir una vida recta y justa para poder evitar la muerte espiritual. Entonces, el que reconoce esa incapacidad y que no encuentra ninguna otra opción porque no la hay, y escucha el llamado del Señor a que se arrepientan y pongan su fe en Jesús, porque poniendo la fe en Jesús pueden recibir el perdón de sus pecados, la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna, y tener vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Jesús responde a los que se acercan a Él en arrepentimiento y fe, y les da vida eterna y vida en abundancia. Entonces, para esto se necesita fe en Jesús. Y que la fe en Jesús es lo mismo que confianza en Jesús. Entonces, el que confía en Jesús va a tener una vida estable. Va a tener una vida abundante, del que hemos estado hablando ya también mucho acerca de esto. Entonces es importante la confianza en Dios, es importante la confianza en Jesús, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestro Señor, porque Él es a través del cual recibimos todas las bendiciones espirituales y todas las bendiciones que vienen desde los lugares celestiales, como la palabra del Señor dice. Así que, hermanos, nuestra vida diaria necesitamos vivirla en confianza. Confiar en el Señor en todas las circunstancias que nos toque vivir, en todas las adversidades que nos toque vivir, como esta que estamos viviendo a nivel mundial. Aquí necesitamos seguir poniendo nuestra confianza en el Señor. Eso es lo que nos va a mantener firmes. Eso es lo que nos va a mantener estables, ¿verdad? Vamos a tener una vida estable. No vamos a andar moviéndonos de un lado para otro. O como encontramos otras ilustraciones de estos en la Biblia, no vamos a ser como las ondas del mar o las ondas en las aguas que van de un lado para otro. No, vamos a ser hijos de Dios estables, ¿verdad? Vamos a tener una vida estable. Así que, hermanos, confiemos en el Señor, crezcamos en esta confianza. Yo sé que hay momentos en los que asaltan las dudas, hay momentos en los que lo que vemos quiere rebasar nuestra confianza en el Señor. Sin embargo, hermanos, es ahí donde necesitamos seguir esperando en Dios, seguir confiando, seguir teniendo fe en lo que Él nos ha hablado, en lo que Él nos habla, en lo que Él nos ha prometido, y seguir esperando. Entonces, si confiamos, dice que seremos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El salmista se estaba hablando en un momento difícil, en un momento en el que estaban pasando una adversidad. Estaban viviendo como nación el gobierno el gobierno de otro imperio, ¿verdad? Estaban siendo gobernados por otro imperio. Entonces estaban ellos sometidos bajo el poder, bajo la autoridad de otro gobierno que no era del mismo pueblo. Entonces, en esos momentos él hablaba de la importancia de tener esta confianza en el Señor. Y en el versículo 2, hermanos, nos habla también acerca de la seguridad
que podemos tener en el Señor si confiamos en Él. Dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ellas, alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Otra vez, Él pone como ejemplo algo que pues los del pueblo o los que le escucharon o leyeron podían comprender, y ponía de ejemplo la ciudad de Jerusalén. Jerusalén estaba asentada sobre un monte, pero alrededor de ese monte, alrededor de la ciudad de Jerusalén, había pues también otras montañas, ¿verdad? Y entonces el salmista tomaba ese ejemplo o esa figura para hablar de la seguridad que se tiene en Dios. Jerusalén estaba segura. ¿Por qué? Porque no era fácil que la tomaran por sorpresa, porque estando en alto y teniendo valles alrededor y montañas alrededor, era visible cuando cualquier enemigo venía para atacar la ciudad. Además, pues las montañas alrededor daban esa impresión, ese sentido de seguridad. Y entonces usa este ejemplo para hablar de un beneficio que se tiene al confiar en Dios, al confiar en Jehová. ¿Cuál es ese beneficio? Seguridad. Porque solamente en Dios, hermanos, podemos vivir seguros. Solamente en Dios podemos confiar de que nada va a suceder a nuestra vida que no sea permitido por el Señor, que no sea la voluntad del Señor. Ahora, claro que si nosotros nos rebelamos contra Dios, si nosotros nos desviamos del camino del Señor, si nosotros no vivimos una vida de justicia, pues entonces vamos a recibir consecuencias, ¿verdad? Vamos a recibir consecuencias. Y allí podríamos experimentar que no se está cumpliendo esta seguridad que Dios nos ofrece. Pero no es así. Simplemente vamos a recibir consecuencias, pero Dios no va a permitir que sucedan cosas más allá que estén fuera de su voluntad también respecto a nosotros. Así que, pues, confiemos en el Señor y estaremos seguros. Ahora, en Él estamos seguros, pero también nosotros necesitamos sentir esa seguridad, experimentar esa seguridad. Necesitamos creer a Dios. Estamos hablando de confianza. Y esa creencia o esa fe o esa confianza pues va a hacer crecer nuestra seguridad en el Señor. Entonces los que confían en Jehová tendrán una vida estable. Los que confían en Jehová tendrán una vida segura en sus manos. Además que la vida terrenal no es todo. La vida después de esta muerte es en realidad lo más valioso y lo más importante y lo que nosotros podemos asegurar. Y eso solamente podemos asegurarlo en el Señor. En el versículo 3, hermanos, dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Esto nos habla de esperanza. Así que entonces este es un tercer punto o un tercer beneficio que se recibe cuando se confía en Dios. Hay esperanza. Les decía hace un momento que el pueblo de Israel estaba bajo el yugo de otra nación, de un imperio, prácticamente en su tiempo.
Entonces estaban siendo gobernados por ellos y ellos no podían actuar con toda libertad. Había imperios que les daban libertad religiosa, libertad o ciertas libertades políticas, pero había imperios que no. Entonces, ellos estaban bajo ese yugo de un imperio. Y entonces el salmista está diciendo que Dios no va a permitir que por siempre estén bajo esa condición, bajo esa situación. Ahora, si estaban bajo el yugo de un imperio, pues era por una disciplina que Dios les había aplicado. ¿Por qué? Pues habían desviado de la voluntad del Señor, de las leyes de Dios, y entonces ellos estaban recibiendo una disciplina. Sin embargo, eso no iba a durar para siempre. Así que era la esperanza que ellos tenían, que el salmista tenía y que el pueblo también tenía. Ahora, nosotros igual, hermanos, o sea, las adversidades, las aflicciones de esta tierra, de este mundo, no van a ser para siempre, son temporales. Un día esto se acaba. Y aún en nuestro tiempo en la tierra, las aflicciones no son para siempre, son temporales. Hay tiempos de aflicción, pero hay tiempo de alegría, hay tiempo de gozo, y hay tiempo de adversidad, y hay tiempo otra vez de estar bien, ¿verdad? Entonces no es permanente, es temporal. Ahora, por otro lado, aplicándolo ya en nuestra vida espiritual, en relación con el Señor, pues nuestra vida terrenal también es temporal. Nuestros años en esta tierra no es comparable con los años que vamos a vivir con el Señor por la eternidad, en esa vida que Él que ha preparado más bien, y que pues nosotros vamos para allá. Tarde o temprano entraremos a esa vida. Es continuación, pero ahora en plenitud. Eso es lo que nos está diciendo este versículo 3. Hay esperanza. Nuestra esperanza está en una vida sin dolor, en una vida sin tristeza, en una vida donde pues no nos falte nada, ¿verdad? Eso quisiéramos tenerlo aquí. Quisiéramos aquí no sufrir, no enfermarnos. Quisiéramos aquí no tener falta no tener falta de algunos de alimentación, algunos no tener falta de muchas cosas, ¿no? Quisiéramos tenerlo todo, quisiéramos que nuestra vida fuese completamente fácil, que no hubiese dolor, no hubiese tristeza, no hubiese llanto, no hubiese cansancio, no hubiese muchas cosas, ¿verdad? No quisiéramos eso, quisiéramos que pudiésemos experimentar eso aquí, pero bueno, eso no va a ser posible aquí, ¿verdad? Hay quienes ofrecen esto aquí en la tierra, ¿verdad? Prosperidad material y muchas cosas más, pero eso no lo vamos a tener plenamente aquí. Eso está reservado para la vida que viene más adelante. Apocalipsis nos da una descripción acerca de cómo es esa vida después de esta vida terrenal. No hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza, no hay necesidad de muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso ya lo tenemos seguro en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Bueno, hermanos, entonces esto quería compartir con ustedes, ¿verdad? 3 beneficios que se tienen al confiar en Dios: una vida estable, una vida segura y una vida llena de esperanza. Así que sigamos confiando en el Señor, y esto vamos a seguir experimentando en nuestra vida. Pues demos gracias a Dios, hermanos, por estas bendiciones que nos da, y después pues vamos a dar paso a la celebración de la cena del Señor. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre,
por este momento que nos permites meditar y reflexionar en tu palabra. Gracias por darnos estas bendiciones, Señor. Gracias por obrar en nuestra vida la seguridad, la estabilidad y la esperanza, Señor. Esto nos ayuda a vivir una vida más tranquila, una vida más pacífica, una vida estable. Te pido que tu bendición siga siendo sobre cada uno de tus hijos, Señor. Tú sabes cuál es la necesidad que cada uno tiene en estos momentos. Los que estén sintiéndose inseguros y que la incertidumbre los agobia y que están temerosos de lo que sucede alrededor. Que tú, Señor, obres paz en sus corazones y sigas recordándoles que su seguridad está en ti. Si alguno lo está buscando en otros lados, en otras cosas, que tú lo ayudes a poner su mirada en ti. Y aquellos que están experimentando inestabilidad en su vida, te ruego que les ayudes a encontrar la causa y les ayudes, Señor, dándoles la solución para que lo pongan por obra y entonces experimenten estabilidad, Señor, en sus vidas. Aquellos que están desesperanzados, te pido que les ayudes a mirar otra vez tus promesas, o quizá recordar, quizá creer, confiar, porque eso también trae gozo, paz, tranquilidad en la vida. Te pido que obres todo esto, Señor, en la vida de los que están siendo faltos de estas bendiciones en sus vidas. Por favor, Señor, te lo ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Bien, hermanos, entonces pues vamos a seguir adelante.